Entonces, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre variables. Entonces, la sesión anterior habíamos hecho un código que calculaba la hipotenusa, conocidos dos lados, los catetos del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, eh, ¿vamos a qué? Vamos a escribir ese código tal y como estaba. Hipotenusa doble A y doble B. Y habíamos hecho return de math.sqrt A por A más B por B. Listo. Y en alguna parte cometí un error de transcripción. Entonces, como les contaba alguna vez, esto es lo bueno de ver los errores antes, como para que uno diga, "Ah, cada vez que me pregunte esto, ya sé, ya sé cuál es el error y lo soluciono rápido". Listo, hipotenusa, entonces de 3 0 y 4 0 debería dar 5 y la hipotenusa de 1 y 1 debería dar 1,4142. Listo, todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, aunque el código es más o menos fácil de leer, pues sí es cierto que están pasando como muchas cosas en esa sola función y podríamos querer tratar de darle un poco más de aire a ese código y volverlo un poco más legible. Entonces, ¿qué es lo que hace una variable? Lo que hace una variable es darle un nombre a un valor y ese valor lo podemos volver a utilizar simplemente con el nombre de la variable y eso nos permite hacer como un paso a paso del algoritmo en vez de tener que meter todo en una sola línea de código. Entonces, ¿cómo lo cambiaría yo? Acuérdense que cuando usan JShell, la flecha hacia arriba les permite ir a lo que han escrito antes, eventualmente van a llegar a la declaración de la función y siempre que vayan a modificar una función, siempre primero borren la llave de cierre para que ustedes puedan escribir enter en la función y no, el compilador no el ambiente de ejecución no asuma que la función ya está terminada, sino que él sepa que toda se está construyendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear una variable y le voy a dar de nombre cuadrado de A y el valor inicial va a ser A por A. Entonces, como les contaba, ¿sí? A por A es un valor y aquí digo, ok, a partir de ahora en adelante quiero llamar a ese valor cuadrado de A y hagamos lo mismo con cuadrado de B y por último puedo hacer una variable que diga que es la suma de los cuadrados y eso es cuadrado de A más cuadrado de B y por último retorno la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es la variable que acabo de hacer. Y ahora sí agrego otra vez la llave de apertura de cierre y si todo salió bien, pues debo obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy ganando con todo esto? Entonces, si ven, esto ya se siente más como un paso a paso. El paso uno es calcular el cuadrado de A, el paso 2 es calcular el cuadrado de B, el paso 3 es calcular la suma, el paso 4 y último es retornar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, me ayuda a que el código sea más fácil de entender porque tengo como ese paso a paso. Y si en algún momento cometo un error y hay algo que no, el resultado no es el que yo espero, pues tengo varios puntos en donde puedo tratar de revisar, ¿será
¿Será que el cuadrado de A es el que está fallando o será que es el cuadrado de B el que está fallando? Sí, tengo como diferentes momentos en que puedo eh, revisar qué está pasando. Como les había contado, yo siento que escribir código debería ser siempre iterativo. Entonces eso, puedo hacer como listo. Voy a escribir la función hipotenusa, voy a calcular el cuadrado de A, voy a retornar el cuadrado de A, voy a revisar que el cuadrado de A está funcionando, listo, está funcionando. Ahora voy a calcular el cuadrado de B, voy a retornar el cuadrado de B, voy a ver si el cuadrado de B está funcionando y sí, y puedo seguir como iterando sobre eso. Entonces, las variables me ayudan también en esa parte. Listo. Ahora, esto no es exactamente parecido a los parámetros, pero el concepto es el mismo. Cuando yo defino un parámetro y yo llamo una función, efectivamente se crea una variable con un tipo de dato, que es el que yo le estoy dando acá, y el valor inicial es el valor inicial del llamado. Cuando yo hago esta variable, también pasa lo mismo. Él crea una variable con un tipo de dato y el valor que yo le quiera dar. ¿Qué es lo que pasa con var? Lo que hace var es que en vez de que yo le diga cuál es el tipo de dato, el compilador se da cuenta de cuál es el tipo de dato de la expresión. Y para manejo de tipos primitivos, para lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta parte del bootcamp, siempre es fácil saber qué tipo de dato es. Entonces, ¿qué hace el compilador? El compilador dice, ok, me están diciendo que multiplique dos variables de tipo double. La multiplicación de dos variables de tipo double da un double, por lo tanto, cuadrado de A es de tipo double, ¿sí? Entonces, yo no se lo tengo que decir al ambiente de ejecución ni al compilador. Ellos se dan cuenta dependiendo de lo que yo haya hecho con ellos. Eso no quiere decir que la variable pueda cambiar de tipo de dato en algún momento. En Java eso no ocurre. Una vez que yo creo una variable con un cierto tipo, esa variable toda la vida va a quedar con ese tipo, ¿sí? Lo único es pues que no tengo que escribir yo el tipo de dato double, sino que él lo asume. Lo mismo con cuadrado de b, la multiplicación de dos double es de tipo double, suma de los cuadrados es la suma de dos variables de tipo double, como es dos variables de tipo double, pues suma de los cuadrados es de tipo double. Y por último, la raíz cuadrada de un double, pues da double, por lo tanto es double. Entonces sí, él, él siempre sabe qué tipo de dato estoy tratando de operar. Entonces, bueno, voy a volver a comentarles algo que sé que a veces es confuso, especialmente porque cuando uno está hablando a veces mezcla las palabras. Cuando yo escribo la implementación de una función, hablo de parámetros, ¿sí? Entonces, la manera correcta de decir esto es definir la función hipotenusa con los parámetros doble A y doble B. Si quisiera ser un poquito más estricto, sería sí, los parámetros A de tipo doble y B también de tipo doble. Cuando yo invoco una función, entonces ya no son parámetros. Lo que yo utilizo, el valor que yo utilizo para invocar una función se llama el argumento. ¿Sí? Entonces, esto es técnicamente invoco a la función hipotenusa con argumentos 1.0 y 1.0. ¿Sí? Eso es exactamente la diferencia entre parámetros y argumentos, ¿sí? Parámetros es cuando yo defino la función, argumentos es cuando yo la invoco, cuando yo la llamo. Bueno, entonces, ¿sí? Esto es el momento en que yo digo, voy a crear mi variable y el tipo de dato es uno solo y como les digo, por toda la vida va a seguir siendo eso. eh, y uno podría pensar que eso puede ser confuso. La experiencia después de tantos años nos ha mostrado que no es confuso, ¿sí? Usualmente a la gente no le interesa tanto el tipo de dato de la variable, sino le sirve más el nombre de la variable. Con que yo entienda el valor
qué propósito tiene esa variable, ya es suficiente para entender mi código. Y si por alguna razón importante quisiera de verdad saber cuál es el valor, es simplemente como ver, sí, si quisiera saber cuál es el tipo de dato, pues veo el valor. A partir del valor, seguramente lo puedo entender. Y si definitivamente así tampoco se puede, cuando utilicemos IDES, que es una herramienta más robusta que JShell, los IDES siempre me dicen a mí, esta variable es de este tipo. Entonces, como les digo, no hay nada raro de utilizar var y de hacer el código más difícil de entender. Ahora, como estábamos comentando ahorita antes de la sesión, esto, si uno mira internet y uno busca información sobre Java e información pedagógica sobre distintos temas, es raro que utilicen var. Entonces, les quiero dar un poco el contexto histórico para que sepan qué está pasando. Java hoy en día tiene una versión nueva cada 6 meses. Cada 6 meses sacan una nueva versión con algunas cosas y a través de, no sé, en 1 o 2 años que saquen 2, 4 versiones, usualmente pues ahí sí ya hay como saltos grandes. Antes de esos 6 meses sacaban una versión cada 3, 4 años con un montón de cosas gigantescas y esto de VAR fue parte de Java 10. Entonces, pues eso fue hace bastante tiempo ya de alguna manera, pero el material didáctico que se consigue de Java creo que es mucho antes de Java 10 o es antes de Java 10. Entonces, sí, es difícil encontrar una página didáctica de Java. Los cursos tal vez son un poquito más actualizados, pero no, tampoco doy mi mano, sí, tampoco podría jurar sobre eso. Entonces, es importante que ustedes se acostumbren a ver código sin var, pero puedan hacer sí, como la traducción en su mente de decir, claro, ahí no está escrito con var, pero si yo tratara de escribir ese código en mi proyecto, pues yo puedo usar var y no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se vería esta nueva forma de escribir hipotenusa antes de var? Entonces, pues en vez de usar var, yo utilizaría el nombre específico de la variable, del tipo de dato de la variable que yo quiero. Entonces, si se dan cuenta, eh, pues no es un cambio, no es sí, no, pues es casi lo mismo, solamente que pues a mí me toca escribir todo el tipo de dato y en vez de escribir solo var. Entonces uno puede decir como, no, pues para eso no necesitaban crear var, qué cambio tan bobo. Resulta que cuando ustedes escriban código más complejo, van a utilizar diferentes tipos de variables, no siempre van a ser solo, sí, siempre dos doubles o dos ints o dos strings, sino que van a utilizar muchísimos tipos de datos diferentes. Cuando yo tengo una método en donde tengo que crear diferentes variables de diferentes tipos y el nombre de esos tipos de datos es a veces largo, a veces es corto. Entonces sí, string tiene 6 palabras, pero int tiene tres y perfectamente en software empresarial uno podría tener tipos de datos que tengan 10, 15 caracteres. Entonces, cuando yo estoy tratando de leer el código, mis ojos tienen que empezar a zigzaguear todo el tiempo para tratar de buscar cuál es el nombre de la variable, porque de nuevo, el nombre de la variable es lo más importante siempre en una variable. Y puede sonar tonto, pero de verdad es mucho más fácil entender un código cuando mi cabeza no se tiene que mover, cuando mi cabeza sabe que todos las variables van a estar alineadas de alguna manera, eh, se vuelve muchísimo más fácil de leer. Eso es algo que, como les digo, al principio tal vez uno desecha como, eso no puede ser tan importante",
pero después de un tiempo uno se da cuenta como, oiga, sí, de verdad es chévere. Y tiene la otra parte de, es raro que yo tenga que escribir algo que el compilador sabe sin que yo se lo tenga que decir, ¿no? Entonces también hay una parte de como bueno, si el compilador ya sabe esto, pues no sé por qué tengo que ser tan explícito en las cosas. Entonces, ese es el uso de var. En Java solo existe la palabra var. En otros lenguajes existen más de una palabra además de var, pero en Java no, en Java solo existe var. Y mi recomendación, como les digo, es siempre utilicen var, ¿sí? No hay ninguna razón para no utilizar var. Cuando uno hace un código más complejo, digamos, hay cosas raras que suceden por utilizar var, y raras digo como, bueno, hay cosas diferentes que suceden, eh, pero siempre se puede utilizar var, ¿sí? No hay ningún caso en donde uno diga como, no, en este caso var no me sirve. Entonces mi recomendación es siempre utilicen var. Como les digo, es muy agradable que cuando tengan código con varias variables de diferentes tipos de datos que tengan nombres cortos y largos, pues todo les quede alineaditos. Entonces, mi recomendación es siempre lo utilicen. Y como les digo, si en algún momento ustedes encuentran, eh, leen código de otra parte que no utiliza var, es muy importante que ustedes mentalmente sepan, nada, no es nada del otro mundo usar ese código y cambiarlo a var. Es simplemente coger todos los tipos de datos que se reconocen porque es lo que está antes del identificador y en vez de escribir lo que hay ahí, utilicen var y ahí les vuelve a quedar el código alineadito, ¿sí? Entonces, si en algún momento utilizan código de una fuente externa que no utilice var, mi recomendación es que traduzcanlo, ¿sí? Siempre dejen que todo el código esté utilizando var. Tener código consistente también es una cosa súper importante en la vida de los proyectos. Entonces, si en un lado usan var, no usar var en otra parte, mentalmente es desgastante porque siempre queda como la pregunta de, ¿será que no están usando var por una buena razón o simplemente fue que no lo han cambiado? Entonces, ser consistente es súper mega importante. Entonces ahora, de nuevo les digo, les dije, no hay ninguna diferencia, pero hay un solo cuidado que es más un llamado de atención a que no seamos perezosos, a una limitación que tenga var. Entonces les voy a mostrar un código y vamos a ir viendo qué va pasando, qué me va retornando el ambiente. Entonces, digamos que yo hago una variable double, estoy en la forma anterior de escribir código, creo una variable de tipo double con valor 1 y escribo una variable double de tipo, o bueno, no, ni siquiera. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Mm? Entonces, resulta que el resultado es 0,5, ¿no? De alguna manera no debería sorprendernos, pues porque esto es double y ya habíamos dicho que cuando yo opero doubles, pues me debería dar un resultado con decimales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por alguna razón misteriosa, trato de usar ese mismo código, pero con var? ¿Sí? Entonces, estoy tratando de pensar cómo, porque si yo escribo esto, creo que él me regaña o no. No, no me regaña. En JShell creo que puedo hacer esas trampitas, pero no, no las hagan. Listo, defino mi variable 1 con var y después escribo 1 dividido 2 y miren que aparentemente escribí el mismo código, uno con double y uno con var, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, esto no es una limitación de var, como les contaba, es un problema de nosotros. Todo parte de esta línea. Yo no debería mezclar tipos de datos y eso creo que lo habíamos mencionado antes, ¿no?
si yo creo una variable de tipo double y yo sé que espero un valor de tipo double, pues hagan el favor y escriban un literal de tipo double. Lo que está pasando por debajo de cuerdas acá es que el compilador se da cuenta que yo cometí un error y está diciendo como, ay, Carlos se equivocó, venga y yo sí, le promuevo, ese es el nombre técnico en los compiladores, venga y yo promuevo la variable que él me dio de tipo entero y la vuelvo un double. Entonces, claro, acá funciona porque yo fui perezoso y el compilador me ayuda. Cuando yo escribo esto, el compilador no me ayuda porque él asume que yo no estoy cometiendo un error, ¿no? Entonces, de nuevo, si ustedes van a utilizar una variable que esperan operar como decimal, recuerden que tienen que definirla con un valor de tipo decimal. Y ahí sí, si ustedes hacen las cosas bien y utilizan un valor decimal como se esperaba, pues el resultado es el que esperaban. Entonces, si ven, el problema no es bar, el problema soy yo. Entonces, una vez más, un llamado de atención para que no se les olvide que es muy importante recordar qué es un int y qué es un double y tengan mucho cuidado de mezclarlos porque les pueden pasar cosas raras e inesperadas por no tener cuidado de no mezclarlos. Entonces, ese es tal vez como el único cuidado que tienen que tener con bar. De resto, como les digo, utilícenlo para todo porque de verdad que hace el código muchísimo más legible. Ahora, de nuevo, ¿no? Hay una parte de subjetividad en qué es más legible y qué no. Conozco gente que sin lugar a dudas me diría, Carlos, esto es más legible que esto de acá. Y como les conté, la industria no ha podido encontrar un estándar claro de qué es, sí, como cuántas variables son demasiadas variables y cuántas no. Entonces, mi consejo es, siempre traten de hacer más, o sea, en caso de duda, pequen por más que por menos. Yo creo que tener demasiadas variables no es terrible, pero tener muy pocas variables sí lo puede llegar a ser dependiendo sí, hay casos de casos, ¿no? Aquí no hay variables y como les digo, yo creo que es relativamente legible, pero sí siento que esto es mucho más legible, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, de nuevo, no les puedo dar una fórmula mágica de cuántas variables y cuándo sí y cuándo no, pero sí creo que vale la pena que traten de pecar de más y no de menos. Y hay otra cosa también que es un debate complicado en la comunidad. Yo aquí estoy retornando el resultado de una operación, ¿sí? Hay gente que dice, no, no deberíamos retornar el resultado de una operación. La operación deberíamos hacerla antes y volvamos a usar var, que ya les dije que es mi recomendación siempre. Entonces, lo que yo debería hacer es crear una variable antes. Miren que la variable se puede llamar igual que la función, no hay ningún problema. No se confunde de ninguna manera. Y suma de cuadrados. Y lo que yo debería retornar es siempre una variable. En esto sí, suma de los cuadrados. Listo. En esto sí hay más o menos un consenso con el cual yo no estoy siempre de acuerdo. Usualmente la gente prefiere retornar la última operación que voy a hacer en vez de capturar ese valor en una variable y retornarlo. De nuevo, para temas de pruebas, me gusta más esta versión porque hay una manera fácil de saber cuál es el valor que voy a retornar antes de retornar. En código muy complejo, eso se vuelve más difícil. Pero como les digo, estoy totalmente consciente de que soy la minoría y hay mucha gente, inclusive los IDES me regañan cuando hago esto y usualmente me dicen como no.
sí, subo al retorno a esta línea y evítese crear hipotenusa. Entonces, bueno, les cuento las dos versiones. Como les conté alguna vez, es importante que si ustedes trabajan en un equipo, sean consistentes con el equipo. Si todo el equipo retorna de una manera, pues retornen de la misma manera. Y si ustedes están haciendo código para ustedes mismos, encuentren cuál es el estilo con el que resuenan, ¿sí? Me parece que eso es importante. Es como yo escribo de la manera en que me sienta cómodo escribiendo, no tratando, sí, no tratando de como de forzarme a hacer algo. Maximiliano me estaba preguntando, en el ejemplo siempre se aproxima el tipo de dato más amplio, ¿no? Porque si uno hace var uno dividido 2.0. Entonces, en teoría, cuando el compilador ve operaciones entre tipos compatibles, pero de diferentes tipos, lo que él hace es un poco lo que dice Maximiliano. Él busca el dato más pequeño y le hace una promoción y cuando ya está promovido, ahí sí opera. Pero en el ejemplo, Maximiliano, y la, el llamado a atención de nuevo es a no deberíamos normalizar cosas de este estilo y cuando yo escribo var, esos errores, entre comillas, se esconden porque yo estoy esperando que tal vez él mágicamente sepa que yo quiero que esto sea de tipo double y pues obviamente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, sobre todo mi llamada de atención es si alguna vez ven código así, recuerden que eso es peligroso. Si alguna vez tienen una función que espera un double y ustedes mandan un int, de nuevo, es como recuerden que eso tal vez puede tener cosas ahí raras. Pero bueno, ese es un poco como el llamado ahorita. Pero sí, Maximiliano tiene razón. Esta expresión lo que está haciendo es coge el double y él ve un int y lo eleva a double y ahí sí lo opera, pero en este caso lo importante es el valor inicial de uno. Bueno, entonces sí, un poco de nuevo, busquen un poco su propia voz de cómo sienten que es el código más claro, pero sí, yo les diría, sin lugar a dudas, esta es la versión que yo siento que es más clara de la función. Y como les digo, también, si voy a hacer pruebas de lo que estoy escribiendo, es más fácil cuando hay muchas variables. Ahora, volvamos a cosas de contextos, ¿no? Hubo una época en que a mí me hubiera regañado mi profesor de la universidad con que esto tenía demasiadas variables. Y en ese contexto es cierto, cuando yo creaba demasiadas variables, el compilador se demoraba un montón recompilando el código. Entonces, de alguna manera sí había como un interés de escribamos la menor cantidad de variables posibles. Pero los compiladores han mejorado un montón y ya no es tan cierto que eh, ya no, ese consejo ya no es tan cierto, ¿no? Entonces, alrededor de ese regaño de mi profesor, se creó también como un culto de el programador más cool de esa época era el que escribía las funciones en la menor cantidad de caracteres posibles. Y cuando la gente escribía algo que nadie entendía, uno decía, "Ah, no, este señor es muy, muy bueno porque escribe algo que nadie entiende". Y como les digo, la industria ha cambiado y hoy en día es como, qué horror que alguien escriba algo que nadie entiende, porque en un proyecto grande eso va a ser un dolor de cabeza. Entonces tengan eso como muy claro. El código que uno ve escrito de nuevo en, en estado salvaje, en internet y en cursos, a veces siento que tiene esa tendencia, ¿sí? A que no puedo escribir muchas variables y bueno, eso es un legado de una época que ya no existe de alguna manera. Bueno, ahora hay otra cosa muy bonita de las variables y es que no se evitan los números mágicos. Entonces, ¿qué es un número mágico? Entonces, habíamos hablado de un ejercicio en que dados
los dos ángulos de un triángulo, dados dos de los lados de sí, la medida de dos de los ángulos de un triángulo, yo podía hallar el tercero. Y decía que lo que había que hacer era coger 180 y a 180 restarle la suma de ambos ángulos, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese código, por alguna razón, 180 es importante, pero no es claro qué es lo que hace que 180 sea importante. Podía ser 180 o podía ser 90 o definitivamente tiene que ser 180 y es 180 que tiene relación con algo en especial sí, o es otra cosa diferente. Con 180 es difícil, pero digamos, supongamos que sea 60. Entonces, yo puedo pensar, bueno, hay 60 minutos en una hora, pero también hay 60 segundos. ¿Será que es el 60 de los minutos o el 60 de los segundos o es otro 60 totalmente diferente? Entonces, siempre que ustedes escriben un literal de un número, de alguna manera tiene el potencial de ser un número mágico, ¿sí? Un número que tiene un significado, pero que yo no tengo tan claro. Entonces, ahí es donde alguna gente diría, no, pues obviamente agregue un comentario y ahí puede explicar qué hace ese 180. Comentarios fue algo que no pude agregar a la sesión teórica en video, pero está en el material, también está en los videos de apoyo. Recuerden siempre, no solamente vengan a la sesión teórica, por favor también hagan el deber de leer el material y complementarlo con los videos si les gusta, porque obviamente las sesiones trato de que no sean tan largas y a veces hay que cortar cosas. Los comentarios los corté un poco por esa razón. Listo, volviendo a nuestra historia, entonces yo puedo escribir 180 es la suma de todos los ángulos y ya con el comentario de alguna manera puedo entender un poco qué es 180. Pero es mala idea acostumbrarse a entender mi código a través de comentarios. Entonces resulta que en una función relativamente compleja, yo puedo agregar un comentario y después me doy cuenta que tengo que cambiar el código porque realmente el código está mal o tengo que tomar en consideración cosas que no había considerado. Y como seres humanos que somos, pasa muy seguido que cambiamos el código y se nos olvida cambiar el comentario. Y no hay nada peor que tratar de entender una función que no escribí yo o que escribí o que la escribí en mi versión del pasado y ver un comentario y un código que no concuerdan. Entonces, claro, ahí empieza la paranoia y uno dice, ¿qué es lo que está mal? El comentario que quedó desactualizado después de haber cambiado el código o lo que pasó es que el comentario era correcto y el desarrollador escribió algo que no es realmente lo que debería hacer. Y obviamente en ese estado de paranoia es difícil entender el código. Entonces, traten usualmente de no depender de los comentarios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Utilicen una variable. La variable tiene un nombre, suma de todos los ángulos, lo inicializan en 180 y ya no tienen el problema de que 180 sea un número mágico, porque ese número mágico ahora tiene un nombre. Entonces ya saben, claro, 180 era importante porque era la suma de todos los ángulos. Y ya que estamos hablando de variables, pues podemos introducir una variable aún más, suma de los ángulos conocidos, que es alfa más beta, y una vez más devuelvo la suma de todos los ángulos menos la suma de los ángulos conocidos. Conocidos. Listo.
y obviamente algo se me tenía que correr. Suma de todos los ángulos. Esto no pega, no copia y pega tan bonito. Entonces, hagámoslo más manual. Suma de todos los ángulos y suma de los ángulos conocidos. Creo que ahí está bien. Y probemos a ver tercer ángulo y de nuevo, ¿no? 60 y 60 debería dar 60. Tercer ángulo de 90 y 45 debería ser 45 y bueno, de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, esto es lo que es un número mágico. Ahora, todos los numerales son números mágicos. Entonces, de nuevo, ahí tal vez hay una parte de familiaridad. Usualmente cuando usamos cero y usualmente cuando usamos uno, el contexto es muy claro en por qué usamos cero y por qué usamos uno. Tal vez son los únicos dos números que en general no es necesario. Ahora, de nuevo, ¿no? Hay una frase que no sé si me han escuchado mucho todavía, pero de las otras cosas importantes que espero, yo espero que de este bootcamp no solo aprendan código, sino aprendan como ciertas buenas prácticas. Yo siento que cualquier pregunta que tenga, que sea digna de ser contestada en programación, tiene una sola respuesta válida. Y esa respuesta es depende. ¿Sí? Y lo que eso quiere decir de alguna manera es que en programación, realmente cuando yo tomo una decisión, tengo que entender qué gano y qué pierdo con esa decisión. Es muy raro que haya algo que solo me dé ganancias y no tenga ninguna, sí, ninguna contraprestación. Y es muy raro que encuentren algo que sea tan malo que definitivamente nunca se deba hacer. Entonces, siempre la pregunta debería ser, ok, ¿cuándo utilizo esto y cuándo no debería utilizarlo? ¿Sí? Pero nunca crean, ni me crean a mí cuando decimos siempre o nunca, ¿sí? Y de nuevo, la pregunta siempre debería ser un poco como, ¿qué gano y qué pierdo con esa decisión? Entonces, de nuevo, hay algoritmos en el que tal vez cuando ustedes los estén escribiendo, escriban dos y ustedes digan, no, pues de verdad, por el contexto yo siento que esto no es un número mágico y está bien, pero como les digo, usualmente todos los números que no sean cero y uno tienden a ser números mágicos, vale la pena hacer una variable, pero de nuevo, no es que siempre lo hagan, sino siempre pues apliquen un poco de ver el contexto y esperen a ver por el contexto si ustedes sienten que sí es importante o no es importante. Pero como les digo, en la mayoría de los casos es probable que un buen nombre de una variable les ayude a evitar esos números mágicos. Bueno, volviendo a esta historia, la mejor documentación del código es siempre el código mismo. Y eso sonaba raro hace unos años porque cuando yo empecé a programar también me decían como, no, comente todo, ponga comentarios a todo. Y esa era la época en que no teníamos claro que poner nombres largos a las variables no era tan terrible. Entonces, de nuevo, esas son unas cosas que ha cambiado. Hoy en día, ¿sí? Es importante que traten de que el código no necesite de comentarios. Si ustedes de verdad le dan vueltas y le dan vueltas y no saben cómo escribir algo, o sea, que algo quede claro sin un comentario, entonces háganlo, pero sí tengan eso en la cabeza de hay un peligro asociado a los comentarios. Y les digo esto también con un asterisco. Ahorita que están aprendiendo, llenen todo de comentarios, pues porque ustedes cuando están aprendiendo, sí, hay cosas que es importante tener como notas y tener una nota dentro del código, pues es muy chévere, es muy útil, es práctico. Pero de nuevo, cuando ya no estén haciendo código para aprender, tengan eso en la cabeza de, claro, los comentarios tienen este problema y sobre todo si estoy trabajando en un equipo grande, pues eso va a tener como un problema muy grande. Listo. Ahora otra historia de terror. Les voy a contar algo que eh, la industria hizo por mucho tiempo. Yo creo que eh, ya hemos aprendido y nos hemos dado cuenta de nuestros errores,
Pero esto que les voy a mostrar era algo que también en la época en que yo estudiaba, todos lo usaban rampantemente y nunca nadie se cuestionaba como, "Mm, yo creo que eso no está tan bueno". Entonces, volviendo a la historia de que antes tener muchas variables era costoso, había una tendencia excesiva a reutilicemos las variables tanto como se pueda. Entonces, alguien que se creyera muy inteligente podría decir, listo, voy a escribir este código, pero voy a tratar de usar la menor cantidad de variables posibles. Entonces, creemos una variable ángulo y la empezamos en 180 y ahora quitémosle a ángulo el valor de uno de los ángulos, ¿sí? De alfa. Entonces, esto se llama una reasignación, ¿sí? Yo declaro una variable a la que le doy un número, un valor inicial, y en algún momento la reasigno para cambiarle el valor. Eso es lo que les digo que es muy mala idea solamente por ahorrarme variables. Hay casos en que la reasignación es válida, pero en este momento, hasta donde vamos, no hay ningún buen caso. Entonces, por favor, no caigan en esa tentación. Ahora, como les digo, yo creo que hoy en día ya no se enseña tanto así y ya no hay tanto código que uno encuentra así, pero por si acaso, quiero que lo tengan en cuenta y sepan que eso puede pasar. Ahora, esto también da un poco dolor de cabeza porque uno no entiende por qué ángulo y ángulo están acá. Resulta que las asignaciones se evalúan de derecha a izquierda de alguna manera. Entonces, lo que hace el compilador es resolver primero cuánto vale ángulo menos alfa y una vez que tiene ese valor, entonces sí dice, ah, ok, y ahora hay que asignarle ese valor a ángulo. ¿Sí? Entonces, es como una manera de actualizar el valor que ya tenía. Sí, como utilizo el valor que ya tenía y lo modifico pues para calcular el nuevo valor. Y si lo hice con alfa, pues lo puedo hacer con beta y puedo retornar esa nueva variable y después de un tiempo me puedo convencer que esto hace lo correcto. ¿Cuál es el problema grave que tienen las reasignaciones? Que ya no puedo tener un nombre que sea significativo de qué es el paso a paso que estoy haciendo. Entonces, acá me toca utilizar un nombre genérico que no me expresa lo mismo que cuando yo usaba suma de todos los ángulos. Y no lo puedo usar, no puedo usar suma de todos los ángulos porque después hago suma de todos los ángulos igual a suma de todos los ángulos menos alfa y ya no es la suma de todos los ángulos, ¿sí? Entonces, pierdo la expresividad que me dan las variables, el nombre de las variables y no gano nada. Hubo una época lejana y remota nuevamente en que los compiladores eran más rápidos entre menos variables existían dentro del código, pero esos días ya quedaron a un lado. Entonces, por favor, esto no lo hagan de nuevo. Hay un caso específico que de hecho se los puedo contar. Cuando yo tengo un acumulador, ese está bien que yo lo reasigne porque literalmente el trabajo es acumular, ¿sí? Es como voy a sacar información de diferentes lugares y de alguna manera tengo que acumularla, seguramente sumándola, por ejemplo. Pero sí, pero el nombre de la variable me dice inclusive como, claro, mi labor es acumular cosas, entonces me van a reasignar. Todo lo que no sea una variable de acumulación, no la reasignen, ¿sí? No hay ninguna penalización importante en desempeño, no hay ninguna penalización importante en uso de memoria. Entonces, ¿sí? Dejemos las malas mañas atrás. Y como les digo, nos hemos vuelto mejor como industria, pero en algún lugar es posible que ustedes vean algo así y puede ser que ustedes digan, oh, oye, qué interesante. Y no, siempre que piensen que algo se ve interesante, no lo hagan porque interesante significa que no es fácil de entender y de nuevo, eso es lo que más valoramos hoy en día como industria. Bueno, y el último tema que digamos que sería una misión secundaria
no siento que es completamente necesario, pero de alguna manera también me parece que es algo que cuando uno menos espera, uno dice, uy, yo quisiera saber cómo hacer algo de este estilo. Entonces me parece bien, si ahorita les da un poco dolor de cabeza, no es grave, no hay ningún problema, pero sí es importante que sepan que esto existe. Entonces es una cosa que se llama casting. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo escribir una variable n y decirle que es igual a 2.0 y esto queda de tipo double, pero si le agrego antes de el valor, entre paréntesis, el nombre de un tipo de dato con el que sea compatible, entonces efectivamente él hace esa promoción que yo les dije. En este caso, hace como una promoción hacia abajo, ¿no? Entonces, de un número double paso a un número int y efectivamente él me guarda eso como un número int. En este caso, por ejemplo, parece algo inofensivo porque 2.0 y 2, de alguna manera, dentro del reino de los enteros, pues son intercambiables, ¿sí? No hay ninguna operación en el reino de los enteros que yo haga con 2.0 que si la hago con 2 me va a dar un resultado diferente. Entonces, digamos que no es tan terrible. Pero obviamente tengan mucho cuidado, por ejemplo, si pasan un valor que sí tenga decimales, porque efectivamente los están perdiendo. Entonces, como les digo, sobre todo es importante, creo, que sepan, si ven algo así, que sepan qué está pasando. Es simplemente una manera en que yo puedo pedirle al compilador que una variable de un tipo de dato la trate como otro tipo de dato y de nuevo tienen que ser compatibles. Y como les digo, hay un caso en el que en algún momento uno tiene que escribir algo de ese estilo y de nuevo, saber esto le salva a uno la vida. Entonces, imagínense que yo tengo de nuevo un acumulador y ese acumulador en un momento dado tiene el valor 11 y tengo otra variable que de nuevo naturalmente es de tipo entero, como el tamaño de grupo, ¿sí? Entonces, quiero crear unos grupos y tengo un tamaño de esos grupos. El tamaño de los grupos naturalmente es un entero y conté el número de elementos que tengo para crear mis grupos y eso también es de tipo entero, ¿no? Entonces, la misma trampa que hemos hablado antes, si yo hago total de elementos menos el tamaño de grupo, pues eso me da algo que no es lo que seguramente yo espero. Ya. Sí, claramente ahí estoy perdiendo información, pues porque obviamente estoy operando dos enteros y pues la respuesta no me va a dar, no me va a dar lo que yo necesito. Entonces ahí, por ejemplo, es uno de esos casos en que vale la pena tal vez usar un cast para convertir esa variable en double y ahí sí la respuesta me da, entre comillas, lo que yo espero, ¿sí? Podría crear una variable nueva de tipo double y guardarlo, pero es más engorroso realmente. Entonces, como les digo, esta es una de esas cosas que uno dice, ¿y yo cuándo voy a necesitar eso? Y el día de mañana, cuando lo necesiten, dicen, uff, menos mal sé que esto existe porque me hace la vida un poquito más sencillo. Y como les digo, si ven código así, me parece importante que no se rasguen las vestiduras y digan como no tengo ni idea qué es eso. Y de nuevo, uno de esos casos en que personalmente me ha tocado usar mucho esta idea de casting es con una función de la librería MAF que se llama Sail. Entonces, Sail es una de esas funciones que es poco conocida, no sé por qué, a mí me parece maravillosa, que lo que hace es que si yo le doy un número double, él me devuelve el siguiente número entero que es mayor que ese double.
Entonces, sí, si yo le paso 3.15, él me devuelve 4.0 porque es el siguiente entero mayor, pero miren que me lo devuelve como un double. Y hay otra función que me encanta, que es el contrario. En vez de darme el siguiente, me da el anterior. Y de nuevo, ustedes pueden decir, ay, pero Carlos, pero ¿cuándo vamos a utilizar eso? Y créanme que cuando uno menos espera, necesita hacer algo de este estilo de sale y floor. Y uno de los casos en que me ha tocado hacer cosas de ese estilo era un programa que yo estaba haciendo que tenía una cantidad de personas y eh, entonces esa información venía de un lugar y había otra información que me decía a esas personas cuántas porciones de este ingrediente les tengo que dar. Y de ese lugar donde venía era de tipo double. Entonces, si yo quiero saber cuánta comida tengo que comprar para satisfacer a esta cantidad de niños y sabiendo que a cada uno le tengo que dar esta porción, pues los tengo que multiplicar. Pero si los multiplico, me da un número decimal y nadie puede comprar comida con decimales, ¿sí? Yo no puedo llegar a pedir, denme 0.75 de este producto, sino que me venden unidades. Entonces, la multiplicación correcta era hacer elementos para comprar una variable y lo que yo hago es usar punto sale, que obviamente me dice si le da 3.15 pues deme 4 que es lo que me venden. Y obviamente ahí puedo hacer la multiplicación niños por ya. Ya. Niños por porción. Y de nuevo, para estar seguro que esto me devuelve un entero, entonces le hago el cast y ahí obviamente me lo da como un número entero y era importante para mí que fuera un número entero porque después tenía que pasárselo a otra función que esperaba un entero y sí, entonces de nuevo, con Cell y con Flor uno termina muchas veces haciendo cast para que queden de tipo entero. Entonces, de nuevo, no espero que esto sea lo que utilicen muchísimo, pero por si acaso, creo que está bien que lo tengan presente. Eh, entonces, Daniel Loaiza me está preguntando que en qué momento se utiliza el var en el compilador de Java. Entonces, esto es algo que vamos a hablar con más calma cuando hablemos un poco y nos pasemos a un IDE y hablemos de qué es un programa, pero básicamente para que lo tengan en cuenta, yo escribo el código en Java, ¿no? Y cuando ya lo acabé, entonces le digo al compilador que cree un programa a partir del código que yo estoy utilizando. Y lo que hace el compilador básicamente y de una manera un poco abstracta es transformar el código que entiendo yo en código que entiende mi computador. Y ahí es el momento en que el compilador dice, ok, quiero verificar si Carlos está cometiendo algún error y cuando quiere verificar si estoy haciendo algún error, pues es el momento en que él dice, listo, voy a crear una variable de tipo ángulo que tiene 180.0. Entonces, sin que Carlos me lo diga, yo ya sé que esto es de tipo double, ¿sí? Y ahí él verifica un poco que efectivamente pues, o sea, ahí es donde él hace la traducción de qué es bar y ahí es donde el compilador se da cuenta, ah, claro, es de tipo double y de ahí en adelante sigue. Sí, entonces es el momento en que yo termino de escribir y trato de que ese código se convierta en un programa. Es ahí el compilador ve mi código y trata de corregirlo y cuando hace la corrección es que trata de definir para cada variable qué tipo de dato le correspondería. Bueno, entonces eso es todo lo que hay que aprender de variables. Entonces vamos a ver un poco los ejercicios que hay para este tema, ¿no? Entonces de nuevo empezamos con errores del compilador y
Dice que escribe los siguientes códigos y lee el error devuelto por el compilador o el entorno de ejecución y luego escribe el código correcto, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va a fallar. Lo que queremos es que escriban el código, vean el fallo, lean el mensaje de error, traten de entender el mensaje de error y lo solucionen. Listo. Ahora, ejercicios de codificación. Entonces, de nuevo, ejercicios con huecos. Entonces, hay una función mod que recibe dos parámetros P y Q y devuelve algo. Queremos que nos digan qué es lo que deberían retornar acá para que esto funcione. Y de nuevo, qué tienen que colocar acá para que esto funcione y qué tienen que colocar acá para que esto funcione. Y retorn M y eso completaría como la función. Entonces, de nuevo, según lo que ustedes entienden, qué creen que deberían ir en estos huecos para que escriban, escriban el código completo, miren que funcione, si devuelve lo que estamos esperando, el código está bien. Listo, diferencia de cuadrados, que también era uno de los ejercicios que hicieron en el material, el capítulo pasado, pues escribámoslo una vez más, pero esta vez utilizando var. Entonces, de nuevo, ¿sí? Si este código está escrito así, pues qué es lo que debería ir acá, qué es lo que debería ir acá y por último, qué es lo que debería ir acá. Lo mismo, escriben según escriben el código con los reemplazos que ustedes creen y revisen eh, que esto les da lo que debería darles, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les decía, que el uso de variables para volver algo más legible es subjetivo y lastimosamente no siempre es claro que es más o menos legible en cuestión de variables. Listo. Ahora sí, ejercicios 100% de hacer, de implementar. Entonces escribe una función que calcule la distancia entre dos puntos. Cada punto está representado por dos doubles. La función toma cuatro parámetros, x1, y1, x2, y2. Los dos primeros son los dos primeros son las coordenadas X e Y del primer punto y los dos últimos son las coordenadas X e Y del segundo punto. Y les pongo la fórmula de la distancia. Entonces, esto es algo que ustedes podrían escribir sin variables, pero la idea es que traten de escribir con variables y de nuevo se ven cuenta ustedes mismos como cuántas variables les gusta escribir, si les gusta escribir muchas, si les gusta escribir pocas, pero definitivamente creo que es importante que escriban algunas variables para que esto sea un poquito más fácil de leer y no se vea tan pesado y tan cargado. Bueno, acá tienen una reflexión que, como les digo, los invito siempre a tomarla. Escribe una función que, dada una temperatura medida en Fahrenheit como double, devuelva el valor equivalente en Celsius y utiliza la fórmula de F-32 por 5 novenos. Entonces, de nuevo, aquí tienen unos ejemplos para que sepan si está correcto o no está correcto. Listo, escribe la función que calcule la gravedad superficial de un planeta, dada la masa y el radio de este planeta. La fórmula para la gravedad superficial es gravedad por masa sobre radio sobre 2. Y esta G es una constante que es la constante gravitacional, cuyo valor es este. Entonces también una de las cosas que se me quedó tal vez pendientes de hablar en la sesión teórica es cómo se escribe esto en programación. En el material van a encontrar cómo se escribe. Entonces, si tienen dudas de cómo se escribe 10 a la menos 11, mentiras, aquí está. Perdón, mi error estaba acá. Sí, esto se escribe en programación así, ¿sí? Es esta E la que le dice al compilador que esto es 10 a la menos 11. Entonces, no se estresen por escribir esto como una variable, es esto lo que tienen que escribir y bueno, y ahí tienen ejemplos de valores que le pueden pasar y
que es el valor que deberían esperar. Ahora, todo esto tiene una razón de ser de por qué calcular la gravedad superficial. Entonces, dice después, escribe una función que calcule la gravedad superficial de la Tierra. Para este ejercicio, asume que la masa de la Tierra, el literal de Double, es tanto y el radio es de tanto. Si se dan cuenta, es exactamente los valores que están acá. Utiliza la fórmula del ejercicio anterior, entonces es una función que siempre retorna lo mismo, por lo tanto, solo necesitan tener un ejemplo para saber que está bien. Ahora sí viene la parte divertida. Entonces, si alguna vez se han preguntado, ok, ¿cuánto debo pesar yo en Marte? Entonces resulta que hay una fórmula en que si yo sé la gravedad superficial de Marte y sé la gravedad superficial de la Tierra, puedo calcular cuánto pesaría yo si me voy a Marte. Entonces, el peso de una persona en Marte es la gravedad superficial de Marte dividido la gravedad superficial de la Tierra por el peso que tengo yo en la Tierra. Y de nuevo, hay unos ejemplos de si yo peso 80 gramos en la Tierra, en Marte solo pesaría 30,31 gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden, después de hacer esto, llegar a descrestar a sus amigos y contarles cuál es el peso que ustedes tendrían el día que podamos ir a visitar a la Tierra. Y otro ejemplo, pues el peso en Marte de 65 sería 24, ¿no? Este ejercicio no es de cierto, sí, vamos con el on a Marte a ver cuánto pesamos. No es del todo original del mío, lo ajusté, lo adapté de un link que había de Java, entonces le estoy dando aquí el crédito apropiado a las personas. Listo, y ejercicio con tacita, entonces les recuerdo, los ejercicios de tacita son un poco más difíciles que los ejercicios sin tacita. Sí, no está mal que ustedes les cueste saber cómo resolverlos. La ganancia es que los ponga a pensar. Si encuentran la solución bien y si no la encuentran, también no es nada grave. Siempre recuerden que estamos haciendo un video con la solución de los ejercicios como yo los haría. Esos videos están en el canal de YouTube, en donde estarían viendo este video si lo están viendo en diferido. Y así no tengan ejercicios que ustedes no hayan podido hacer, les recomiendo que vean esos videos porque muestran la manera en que yo abordo la solución y creo que sí hay una ganancia de ver cómo alguien aborda la resolución de los ejercicios. Entonces, muy recomendado, vayan a ver esos videos y ahí se pueden dar cuenta si no pueden resolver un ejercicio, cómo lo resolví yo. A veces uno también encuentra otros acercamientos diferentes. Entonces, todo es ganancia, me parece que es una muy buena idea. Entonces, de nuevo, este ejercicio, bueno, y la otra cosa importante es, la tacita usualmente tiene un poco que ver con las limitaciones que les pedimos de los ejercicios. Los ejercicios están pensados para que los hagan solo con lo que hemos visto hasta ahora. Hay algunos ejercicios que tal vez serían más fáciles si ustedes supieran otros elementos, y digo más fáciles porque no es siempre tan obvio. Entonces, eh, sí, la idea obviamente es que traten de únicamente usar lo que hemos visto. Y como les pedimos eso, pues a veces son un poco más difíciles que si fueran libres. Pero de nuevo, creemos que hay una enseñanza importante de esas limitaciones, entonces está bien. Y como dice Oliver, suscríbanse, denle like y clic a la campanita porque eso hace que el material le llegue a más personas. Entonces sí, también dicho sea de paso, pueden hacer todo eso si quieren. Listo, el ejercicio de la tacita. Un triángulo es un polígono cerrado de tres lados. Cada lado tiene una longitud, pero crees que dadas tres longitudes aleatorias siempre puedes dibujar un triángulo con ellas. Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado como, ok, si yo genero tres
lados, o sea, tres magnitudes al azar, ¿será que siempre puedo formar un triángulo? Y resulta que no, resulta que el lado más grande del triángulo, sí, imagínense que tienen un lado acá, entonces el triángulo, entre comillas, digamos, tienen un lado acá y tienen los otros dos lados que sean exactamente la suma del triángulo de abajo. Entonces, del lado de abajo, qué pena. ¿Qué pasa si yo trato de subirlos un poquito, pues para que tengan ángulos y para que sean un triángulos? Si son exactamente la suma, pues se abrirían y ya no podría formar un triángulo. Entonces, literalmente la fórmula para saber, o sea, hay una fórmula para saber si tres lados siempre forman un triángulo. Entonces, sigamos leyendo. Entonces, la respuesta es no. Hay una propiedad de los tres lados que debe ser cierta para formar un triángulo. El lado más largo debe ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan tres lados y yo hallo cuál es el lado mayor, y sumo los otros dos lados menores, si esa suma es estrictamente mayor que el lado más largo, entonces puedo formar un triángulo con esas magnitudes. Entonces, escribe una función que dadas las longitudes de tres lados, verifique si se puede formar un triángulo. Entonces, de nuevo, si ustedes supieran cómo ordenar datos, pues esto tendría una forma de solucionarse. Si supieran condicionales, también tendría una forma de solucionarle. Resulta que hay una manera de resolver esto sin tener que ordenar y sin tener que usar condicionales. Entonces, de nuevo, la invitación es, con lo que hemos visto y con la función math.max, nuestra buena amiga math.max, hay una manera ingeniosa en que pueden tratar de hacer esa verificación. Y particularmente este ejercicio me gusta mucho porque después de que lo resuelvan, podemos hablar de algo que a veces en programación se nos olvida, ¿sí? Hay hay una enseñanza en todo ese ejercicio que me parece que es importante. Entonces, de nuevo, es una tacita porque no siempre, a veces a uno no se le ocurren las ideas, a veces a uno no se le ocurren a tiempo, entre comillas. Entonces, no se estresen si no entregan las tacitas resueltas, no hay ningún problema, el certificado se los vamos a dar. Pero de nuevo, creo que eh, pensar en la solución les ayuda un montón, les enseña algo. Entonces, bueno, el material les dice, algo importante a tener en cuenta es que el ejercicio no pide saber cuál es el parámetro que tiene el valor más grande, ¿sí? Si yo tengo tres variables, a mí no me interesa saber si el primero es el más grande o el segundo es el más grande o el tercero es el más grande. Entonces, claro, cuando yo ordeno o cuando yo hago if, esa es la solución que estoy buscando. Pero como yo no estaba preguntando eso, entonces lo puedo abordar de otra manera. Esta es la enseñanza que creo que deja el ejercicio, ¿sí? Que a veces cuando uno piensa en hacer algo, se obstina por un camino sin darse cuenta que tal vez hay un camino más sencillo porque no me estaban preguntando lo que yo creí que me estaban preguntando. De nuevo, cuando lo desarrollen, tal vez tiene un poco más de sentido. Listo. Y otro ejercicio con tacita, de nuevo, si lo pueden hacer súper chévere, si se sienten complicados, pues no es grave. Y habla de nuevo de triángulos. Dice que los triángulos han jugado un papel muy importante en la historia del hombre. Gracias a sus propiedades, es posible saber cuánto mide una montaña sin ningún instrumento sofisticado y sin tener que subirse a ella. Entonces, no sé si se acuerdan cuando uno ve trigonometría, a uno le enseñan que si yo tengo una montaña enfrente y tengo una forma de calcular eh, cuál es mi distancia a la montaña, que pues de alguna manera es sencillo porque no tengo que subirme a ella, puedo coger un instrumento que me permite como mover el ángulo de como de un brazo y apuntarle la punta y calculo eh, las propiedades de ese triángulo imaginario que estoy formando y con eso calculo la distancia, la altura de la montaña y no me tengo que subir a la montaña. A mí eso me parece mágico, ¿sí? Me parece re mágico que uno pueda saber cuánto mide algo sin tener que subirse. Pero bueno.
dicho todo eso a un lado, entonces dice, una de las fórmulas relacionadas con los triángulos es la llamada ley de cosenos, que dice que para un triángulo cualquiera, si conozco la medida de dos ángulos, de dos lados, qué pena, aquí esto quedó como mal redactado, pero lo que debería decir es que llamémoslos A y B. Y también conozco la medida del ángulo que forman, que sería este de acá. Entonces puedo calcular cuál es la distancia de este lado y eso es básicamente como calcular la altura de la montaña, ¿no? Entonces la fórmula es esta. ¿Sí? El tercer lado que no conozco es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos dos veces a por b por el coseno de gamma, siendo gamma este ángulo. No espero aburrirlos demasiado con esto. La fórmula está aquí escrita. Pero lo que sí es importante es que no hemos visto cómo se calcula el coseno de un lado. Entonces, es útil que puedan ir a la documentación oficial y tratar de encontrar tres cosas. Entonces, cómo se eleva un número al cuadrado o en su defecto, cómo se hallan potencias. ¿Sí? Entonces, en la documentación de MAF hay un método que me permite hacer eso. Después, un método que me permita convertir un ángulo medido en grados, que es lo que usualmente uno hace en su vida eh, académica, digamos. Y en inglés ese grado se llama degrees, por si lo van a buscar en la documentación y quiero saber cómo convertirlo a un ángulo medido en radianes, porque usualmente estas funciones de coseno reciben todo en radianes, a pesar de que en nuestra vida práctica todo está usualmente medido en grados. Y por último, entonces eso, ¿sí? ¿Cómo hago para hallar el coseno de un ángulo en radianes? Y la operación coseno se llama cosine en inglés. Entonces, de nuevo, realmente no es tanto como abrumarlos con matemáticas, es más como que ustedes se sientan cómodos yendo a la documentación y revisando un poco como dentro de esa documentación qué existe y qué es lo que les sirve para resolver el ejercicio, ¿sí? En teoría, si en algún momento se desesperan, pueden buscar las respuestas en internet, pero como les digo, me parece que es útil hacer este ejercicio, que ustedes se sientan familiarizados con la documentación oficial, me parece importante. Y de nuevo, acá están dos ejemplos. Es una tacita porque de nuevo el trabajo de ir a la documentación sé que es un poco desgastante, entonces les recomendaría hacerlo, pero si no lo hacen no es grave. Ejercicios que no son tacita, entonces ejercicios de corrección de código y creo que sobre esto había como unas dudas en la primera tanda de ejercicios. Estos ejercicios ya tienen código, entonces creo que hubo gente que se confundió y pensó que yo me había equivocado y había puesto la solución al ejercicio. Y no, la cosa es, este código está mal. Y la manera en que ustedes se pueden dar cuenta que está mal es que estos ejemplos no dan lo que deberían dar. Entonces, si yo dejo esto así tal cual, y lo ejecuto con argumentos 11 y 16, no les va a dar 13.5, les va a dar otra cosa. Si lo ejecutan con parámetros 2 y 3, no les va a dar 2.5, les va a dar otra cosa. Entonces, el objetivo es em, lean el código y traten de entender dónde puede estar el error que genera la diferencia de valores. Primero ejecuten los valores para que entiendan qué está pasando. Después de que entiendan qué está pasando, entonces ahí sí, miren acá y digan, ah, ok, claro, como esto es lo que está pasando, yo creo que el problema puede estar acá y corrijan el error, ¿sí? Por eso es que hay código pero no es porque a mí se me fue la solución, sino es para que lo traten de corregir. Y estos ejemplos, estos ejercicios de código son importantes porque hay una
habilidad que tienen que desarrollar, que es leer código de otras personas, porque si Carlos escribe código y lo escribe mal y ustedes lo tienen que corregir, pues les va a tocar hacer esto que les estamos pidiendo, ¿no? Entonces es una oportunidad para que se vayan acostumbrando a leer código de otras personas y tratar de entenderlo. ¿Alguna pregunta sobre qué? Sobre esto. Entonces, Oliver dice que la documentación oficial de Java de Oracle es medio confuso. Deberías enseñar cómo usar esa documentación. Perfectamente válido. Tratemos de aprovechar un ratico esto para esto. Entonces, listo. Esa es la documentación de la clase MAF. Aquí obviamente explica todo lo que tienen que saber sobre la clase MAF. Usualmente puede ser mucho más de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, bueno, hay una parte que se llama Field Summary. Eso lo pueden, no sé si llamarlo obviar, pero bueno. No, leámoslo. Entonces, Field Summary, y por aquí dice, ok, hay una cosa que se llama E, y dice que es el valor, es un valor cercano al valor E, que tiene que ver con la base de los algoritmos naturales. Lo que es súper importante es que ahorita o sea, como solo deberíamos usar, o sea, solo quiero que utilicen lo que aquí diga static. Y la forma en que esto se usa es escribir math.e. Sí, así como escribir math.max, entonces aquí escribirían math.e. Entonces, estos campos son un poco como eso, como variables que ya trae incluidas. Si se acuerdan un poco los ejercicios, esa g que habíamos visto que es como una constante, bueno, estos field summary, cuando son estáticos, quieren decir que son constantes que les sirven para algo. Ciertamente pi es muy importante para un montón de cálculos, entonces eso puede ser interesante. La parte más importante el lugar en el que estamos es esta parte que dice Method Summary. Y de nuevo, en este bootcamp, inicialmente solo les vamos a pedir que utilicen funciones que sean estáticas y esas funciones estáticas son las que yo puedo usar como math.max. Entonces, si me voy a max, aquí de alguna forma, ven que efectivamente esto es de tipo static. En math, todas las funciones son de tipo static. Entonces, si yo veo que hay una función que se llama getExponent, la forma de usarla es math.getExponent. Listo, entonces ahora leamos la primera, sí, la primera cosa que dice acá. Entonces dice, hay un método que se llama apps estático, toma un double, entonces yo ya sé que le tengo que mandar y me devuelve un double y me dice que retorna el valor absoluto de un valor de tipo double. Sí, esta es más o menos fácil de entender. Seguramente si trato de leer apps exact, qué pena, hay demasiada parafernalia que me aburre. Entonces, sí, tampoco les digo que se arrullen ustedes mismos leyendo toda la documentación, pero como les digo, pásenla por alto y miren como, bueno, si Carlos dijo que aquí hay algo que calcula cosenos, pues, ¿qué pasa si yo busco la palabra cosine? Algo debe salir. Hay una función que dice acos y dice que retorna el arcocoseno de un valor. Eso no era lo que yo quería buscar. Sigo buscando cosine y dice, ok, efectivamente hay una vaina que se llama cos y dice que retorna el valor trigonométrico sí, como el valor, el coseno trigonométrico de un ángulo. Entonces, de nuevo, no es que yo los quiera torturar, Oliver, pero me parece que traten de hacer como este ejercicio. Ahora, vuelvo y les digo, si en algún momento ustedes ya se sienten desesperados y se aburren, pues seguramente en foros van a buscar, pueden encontrar cómo hacen, cómo calculan estas variables y nuestra amiga de la IA generativa también les puede dar la respuesta. Pero sí me parece útil que antes de tratar de saltar a la respuesta, traten de decir, ok, ¿cómo trataría yo de usar la documentación oficial para encontrar lo que estoy buscando? Y de nuevo, no es por torturarlos, es porque a veces de verdad la mejor manera de
encontrar lo que yo necesito en mi trabajo es ir a la documentación oficial. Ustedes me pueden decir, Carlos, pero pues hoy en día con la IA generativa, pues no tendría sentido ir a la documentación oficial y eso tiene un pero y es que acuérdense que la IA generativa recoge la información de muchos lugares y para él no es fácil saber cuándo algo está mal o cuando algo está desactualizado. Entonces, a veces puede pasar que yo le pida algo a la IA generativa y me esté dando la información que encontró en un lugar que era desactualizada y no saben la cantidad de veces que me ha pasado eso en mi trabajo, que yo le pido algo que sé que está en la documentación oficial y cuando lo leo digo, esto me está devolviendo algo que era cierto antes, pero ya no es cierto, y entonces me toca volver a escribir como, oye, me estás dando, sí, la versión más, o sea, me estás dando información desactualizada, me puedes dar la información más actualizada y de nuevo, eso a veces tiene resultados más o menos buenos. ¿Que no falla nunca? La documentación oficial, ¿sí? O sea, eso sí tengo garantía de que no me va a mentir. Entonces, de nuevo, traten de familiarizarse de la cosa. Yo sé, como dice Oliver, que al principio duele, por eso es que el ejercicio tiene una tacita, porque tal vez no lo van a poder desarrollar todo con la documentación oficial, pero empiecen a familiarizarse, siéntanse más cómodos, ¿sí? Pero eso es básicamente lo importante de todo esto, que ustedes puedan eh, ver el method summary y tratar de mirar como, oiga, qué otras cosas existen dentro de esta clase. De hecho, des en cuenta que hay muchísimos métodos. Ah, bueno, y esa es la otra cosa que, para que tengan en cuenta, esto tiene un link y esto va a un lugar donde hay una documentación un poco más extensa sobre el método. Y de nuevo, me parece que es importante que se acostumbren a toda esta parte de la documentación. En este caso, para que vean cómo evoluciona, o sea, qué tan rápido se mueve Java, cuando se escribió este material por primera vez, estábamos en Java 17. Esta es la versión, la documentación de Java 17. Nosotros estamos usando Java 24. No lo cambié porque en MAV no hay ningún cambio significativo de la versión 17 a la 25 o a la 24 que valga la pena mencionar. Entonces dejé el vínculo a 17, pero también es importante que eso, cuando busquen, cuando estén leyendo documentación, vean de pronto qué versión están leyendo por si acaso, sí, no es la versión exacta que ustedes están usando, pues que tengan una idea. Y siempre recuerden, si de verdad necesitan hallar la documentación y no tienen ninguna forma de encontrarla, si ustedes hacen Java 24 API, usualmente el primer link es, arriba dice Oracle Help Center, y en este search pueden decirle, quiero buscar la clase math. Bueno, realmente es que math tiene varias cosas, pero si lo buscan y no le dan enter de inmediato, que es lo que yo hice, pues van a ver que dice, listo, clases e interfaces, esa es la que ustedes quieren. Y también, como les conté, yo creo que alguna vez hay que leer la documentación oficial de String. De nuevo, no les digo que no va a ser un poco difícil al principio, pero de nuevo, es útil como ir ganando esa sensibilidad de, ok, esto es lo que es leer la documentación oficial. Les cuento, por ejemplo, un día yo estaba pensando en alguna vaina y dije, oiga, debe haber un método en String que me ayude para esto. Me metí a la documentación oficial y empecé a leer la documentación oficial y descubrí un método que jamás sabía que existía. Ahora que Oliver decía que lo aprendiéramos, vale la pena comentarles algo. Sí, estaba buscando una vaina y de repente encontré este repeat y yo decía, ¿cómo así? ¿Esto existe? Jamás sabía que existía y dije, debe ser que es muy viejo, que digo que bueno, debe ser muy nuevo y por eso no me había enterado.
y hay un campo en la documentación extendida que les dice desde qué versión de Java lo pueden utilizar y efectivamente me di cuenta que no era tan viejo y el viejo era yo, que nunca había aprendido de esto. Entonces, de nuevo, yo creo que vale la pena que, de nuevo, familiarícense un poco con la documentación oficial, pero también sé que es un músculo que se va ejercitando, entonces háganlo de a poquitos para que se vayan sintiendo cada vez más cómodos y de verdad el día que lo necesiten para algo importante, digamos como algo por fuera del bootcamp más bien, pues ya lo puedan hacer como más cómodos. Listo, eso es todo sobre variables. Esos son los ejercicios propuestos, entonces, como siempre. Los invitamos a que mañana revisen una vez más el material, revisen los videos, revisen sus notas. El miércoles los esperamos para la sesión práctica y el fin de semana, antes del lunes siguiente, esperamos que puedan entregar sus ejercicios. Prometo enviarles retroalimentación de los ejercicios de operadores de aquí a el resto de semana. Y porfa, como les conté, no desechen la idea de revisar el video con los ejercicios de operadores sobre cómo lo resolví, que también creo que les puede enseñar muchas cosas. Que pasen feliz noche. Hasta luego.